Los mecanismos de protección al desempleo se han implementado alrededor del mundo para ayudar a reducir el impacto negativo de la pérdida de empleo y facilitar la obtención de un nuevo trabajo a través de los servicios de búsqueda de empleo. Estos mecanismos de protección contribuyen a prevenir situaciones de pobreza al reducir el impacto negativo sobre los ingresos de los hogares, limitan la informalidad y apoyan el proceso de cambio de las estructuras productivas de los países. Las cifras recientes muestran que en el mundo solo un 21,8% de las personas desempleadas acceden a los beneficios o prestaciones por esta situación. Los procesos de cambio tecnológico en la actividad productiva sugieren un panorama con mayores presiones al desempleo y, en consecuencia, una mayor necesidad de estos mecanismos de protección. En los países en vía de desarrollo, como Colombia, los retos son aún mayores dados los altos niveles de informalidad. El objetivo de este editorial es realizar un recuento de los programas de protección al desempleo en los países miembros de la OECD y revisar el funcionamiento de los mecanismos que existen en Colombia para este propósito. Con el objetivo de limitar los impactos negativos por pérdida de empleo, en Colombia se han implementado dos tipos de beneficios para los desempleados: el auxilio de cesantías y el mecanismo de protección al cesante. Estos dos instrumentos buscan compensar financieramente la pérdida de ingresos generada por el desempleo y, en el caso del mecanismo de protección al cesante, también ayudar a encontrar un nuevo empleo. El auxilio de cesantías corresponde a lo conocido en otros países como las cuentas individuales de ahorro para el desempleo. Este es un mecanismo de ahorro forzoso por medio del cual el empleador contribuye a una cuenta específica cuyos fondos acumulados pertenecen al empleado para ser usados en caso de quedar cesante. Sin embargo, se han aprobado múltiples excepciones que permiten el uso de las cesantías para adquirir vivienda, reparación de vivienda, pagos por concepto de matrículas en entidades de educación superior reconocidas por el Estado y pago de cánones extraordinarios como el predial. Estas excepciones han llevado a que solamente una tercera parte de las cesantías se utilice por motivos de terminación de un contrato, mientras que más de la mitad se está utilizando para compra o mejora de vivienda. Es decir, este instrumento no está cumpliendo con su propósito primigenio de proteger a los trabajadores frente a una potencial situación de desempleo. Por otro lado, el mecanismo de protección al cesante fue creado a través de la Ley 1636 de 2013 con el propósito de mejorar la protección por desempleo para los trabajadores de bajos ingresos. En adición al sistema de cuentas individuales de ahorro de cesantías previamente existente, este se compone por dos elementos. 1. El servicio público de empleo, que a través de una red de agencias de gestión de empleo busca emparejar al desempleado con un empleador. Y 2. Prestaciones económicas hasta por 6 meses representadas en aportes a seguridad social, salud y pensión del cesante. Los datos del Ministerio de Trabajo muestran resultados mixtos del mecanismo de protección al cesante. A través del Servicio Público de Empleo, en 2017, se orientaron cerca de 850.000 personas en su búsqueda de empleo, mientras que 458.000 personas encontraron un empleo. Aunque estos resultados son positivos, la proporción de personas que encontraron empleo como porcentaje de las hojas de vida registradas fue de solo 7,4%. Por su parte, en 2016, las cajas de compensación familiar por medio del mecanismo de protección al cesante hicieron pagos en salud, pensión, cuota monetaria y bono de alimentos para cerca de 161.000 personas, equivalente al 7,2% del número promedio de desocupados durante ese año. Esta baja cobertura genera dudas sobre el impacto que está logrando este mecanismo y plantea la urgencia de evaluar sus resultados vis a vis los costos que acarrea. Del último informe de coyuntura laboral destacamos: en primer lugar, el desempleo se situó en 9,7% en el mes de mayo y 9,5% en el trimestre marzo-mayo, un aumento de 0,3 puntos porcentuales en el primer caso y de 0,2 puntos porcentuales en el segundo con respecto al mismo periodo del año anterior. En segundo lugar, los sectores que tuvieron la mayor reducción en el número de ocupados en el trimestre marzo-mayo fueron actividades inmobiliarias y empresariales, industria y actividades agrícolas, ganaderas y afines. Finalmente, durante el trimestre marzo-mayo, la generación de empleo formal presentó una contracción de 0,1%, mientras que el empleo informal en las 13 principales ciudades se incrementó en 3% con respecto al mismo trimestre de 2017.